Poderosas y poderosos, cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Anatomía. En este video haré la retroalimentación de un test con preguntas realizadas en procesos de evaluación para optar a un cupo de residencia médica. El tema evaluado corresponde a los medios de protección del encéfalo. Como objetivo vamos a tener la identificación y la vascularización del cuero cabelludo y de las meninges, localizar los huesos y suturas del neurocráneo, describir de superficial a profundo los 4 medios de protección del encéfalo y diferenciar la alteración de tipo estructural de las diferentes hemorragias intracraneales, epidural, subdural y subaracnoidea. Esta primera pregunta, como ustedes ven, es una pregunta bastante extensa. Estas preguntas son muy típicas de los exámenes, como por ejemplo el ENAR, el MIR, el STEP 1. Son preguntas que presentan un contexto, plantean un problema y pueden estar encaminadas en una relación de causa-efecto, es decir, plantear el problema para partir de allí buscar una solución que puede ser el planteamiento diagnóstico o un planteamiento en el tratamiento. Analicemos. La isquemia cerebral obedece previamente a una lesión oclusiva de una de las arterias cerebrales o sus ramas, afectando territorios encefálicos de sustancia gris y blanca. Se ha realizado aquí el contexto. En el caso de la enfermedad oclusiva de la arteria cerebral media, miren que ya hay identificado un problema puntual que hace referencia estrictamente a una de esas arterias que es la cerebral media, que se relaciona anatómicamente con la porción escamosa del hueso temporal. La enfermedad oclusiva de esta arteria cerebral media puede generar signos de alteración motora y auditiva, entre otros. Nos está haciendo una correlación, lo que nos lleva a concluir que la arteria cerebral media va a irrigar territorios encefálicos que van a controlar funciones motoras y funciones relacionadas con la audición. Una alternativa quirúrgica puede ser una anastomosis a través de foramen de craniotomía para derivar la sangre de cuero cabelludo hacia el segmento permeable de la arteria cerebral media afectada. Entonces, se ha hecho una correlación causa-efecto, identificando un problema, un planteamiento en la arteria cerebral media y una posible opción de manejo quirúrgico. La pregunta, por su relación anatómica, calibre y longitud, ¿cuál sería la arteria del cuero cabelludo que se derivaría para realizar la anastomosis? Es una pregunta que básicamente nos está preguntando por relaciones anatómicas. Va a medir el grado de conocimiento que tenga el médico respecto al patrón de irrigación intra y extracraneal. En este caso se presentan 4 opciones de respuesta: la arteria auricular posterior, la occipital, la supratroclear y la temporal superficial. La respuesta correcta es la temporal superficial. Vamos a analizar por qué. Aquí estamos mirando la arteria problema, que es la arteria cerebral media. En esta imagen la podemos mirar al fondo de la cisura lateral o cisura de Silvio. Aquí podemos ver la carótida interna emitiendo en sentido lateral esta arteria cerebral media. Esta es la arteria de nuestro problema, una arteria que llega a la cara dorsolateral del hemisferio cerebral a irrigar parte de la corteza frontal, donde están relacionadas las funciones motoras, y de la corteza temporal, donde están las funciones de tipo auditivo, lo que encontramos en el planteamiento del problema. Aquí tendríamos las opciones de respuesta, que son las arterias que irrigan al cuero cabelludo. En este caso, en la región anterior, las arterias supratroclear, supraorbitaria. Las descartamos porque si miramos el recorrido anatómico de la arteria cerebral media y lo proyectamos al encéfalo, la arteria cerebral media estaría irrigando esta región, la región temporal y la región frontal, de tal forma que una derivación desde la frente con una de estas dos arterias no sería una buena opción de manejo quirúrgico. Otra opción de respuesta era la arteria auricular posterior, una arteria bastante corta y delgada que se posiciona a nivel de la región mastoidea. Uno de los criterios de la pregunta hacía referencia a la importancia de seleccionar la arteria para la anastomosis dependiendo de la longitud. Esta arteria quedaría descartada porque es muy corta, no alcanzaría para hacer el puente. La otra opción que se presenta, por ejemplo, la arteria occipital,
una arteria que está muy posterior, también muy lejos del punto anatómico de oclusión, quedando como respuesta la arteria temporal superficial por su ubicación bastante cercana, por supuesto, separada de los medios de protección de la cerebral media, pero el contexto de la pregunta nos hablaba de un foramen de craniotomía de tal forma que a través de ese foramen en el hueso temporal en la escama se podría derivar una rama de esta arteria temporal superficial para obtener la anastomosis. Aquí miraríamos la relación de la temporal superficial con la cerebral media, bastante cerca, una buena disposición anatómica entre estas dos arterias para poder justificar el proceso quirúrgico. Este reporte de caso nos está mostrando esa situación. Una disección previa de esta arteria, que sería la arteria cerebral media comprometida, la temporal superficial, se ha hecho la anastomosis a través de ese foramen de craniotomía, se hace el proceso de sutura y luego se mira cómo hay revascularización y flujo sanguíneo, en este caso de la temporal superficial, hacia la arteria cerebral media. En esta segunda pregunta vamos a encontrar también un contexto que nos va a medir, en este caso, un conocimiento desde la histología. Los huesos del cráneo se osifican por procesos intramembranosos. Ya nos está dando un concepto, el de osificación intramembranosa. Recordemos que en el cuerpo humano hay dos procesos de osificación. El intramembranoso, que aplica para los huesos del cráneo y muchos huesos planos, y la osificación endocondral para aquellos huesos de las extremidades, que son en esencia los huesos largos. A diferencia de los huesos largos de las extremidades, porque claro, no son intramembranosos, es endocondral. Durante este proceso, es decir, del proceso de osificación intramembranosa, se pueden valorar en los primeros 2 años de vida regiones craneales denominadas fontanelas. ¿Cuál es la razón anatomohistológica para que las zonas de fontanela sean blandas y depresibles a la palpación? La pregunta es muy puntual. Causa. La causa de por qué estas fontanelas son blandas y depresibles, y eso con qué se va a correlacionar, con la osificación intramembranosa del cráneo. En este caso tenemos 4 opciones de respuesta: ausencia de tejido óseo con protección cutánea, mayor cantidad de médula ósea y poco espesor óseo, presencia de tejido conectivo cartilaginoso hialino y presencia de tejido conectivo mesenquimal. La respuesta: presencia de tejido conectivo mesenquimal. La histología nos dice que la osificación intramembranosa depende de un tejido membranoso que es el mesenquimal, mientras que la osificación endocondral, que es la de las extremidades, depende del cartílago hialino. Vamos a mirar por qué no son las otras respuestas. Aquí estamos mirando la osificación del cráneo, en cráneo en desarrollo, aquí están los huesos, no hay un contacto directo entre ellos, sino que hay unas uniones mediadas por ese tejido mesenquimal. En las zonas de convergencia de los huesos donde hay intersección de las suturas, hay una ampliación de ese tejido mesenquimal y esta región corresponde a las fontanelas. Y podemos apreciar el tejido mesenquimal en un cráneo en desarrollo, los espacios que quedan que estarían ocupados por ese tejido mesenquimal, que es un tejido blando y depresible. Una de las opciones de respuesta era ausencia de tejido óseo con protección cutánea. No hay ausencia de tejido óseo en el cráneo, lo que caracteriza es el tejido óseo, pero en la zona donde se ha formado la fontanela, el hueso está separado, da espacio al tejido mesenquimal y llama superficialmente toda la parte cutánea que hace referencia al cuero cabelludo. Pero más adelante la zona de la fontanela va a permitir el proceso de osificación y, por supuesto, la tardía formación del hueso. La otra opción de respuesta hacía referencia a la mayor cantidad de médula ósea y poco espesor óseo. Esta respuesta automáticamente la descartamos porque la médula ósea, sobre todo la amarilla, la vamos a encontrar en la diáfisis de los huesos largos y la médula ósea roja la vamos a encontrar en algunos huesos planos, como por ejemplo la cresta ilíaca, el esternón, las costillas y en las epífisis de los huesos largos. En el hueso del cráneo no está el concepto de hueso esponjoso ni hueso compacto, sino de diploe y tablas óseas. La otra opción, presencia de tejido conectivo cartilaginoso hialino. Hay que recordar que la superficie de la calota craneal
tiene osificación intramembranosa, por eso el tejido es mesenquimal. En la base del cráneo, la osificación sí es endocondral, por lo tanto, en la base del cráneo sí es posible que nosotros encontremos tejido cartilaginoso. Sin embargo, las fontanelas no se forman en base del cráneo, sino en calota. En esta tercera pregunta, el hematoma epidural es un motivo de consulta por urgencias donde hay un progreso agudo a nivel intracraneano sin evidencia importante de alteraciones hemodinámicas periféricas. Nos ha planteado un problema ya diagnosticado que es el hematoma epidural. Nos está diciendo o nos está correlacionando que esto ocurre a nivel intracraneano. Y fuera de eso, nos está complementando y advirtiendo que las características de este hematoma no tienen repercusiones hemodinámicas importantes. Pregunta: ¿cuál de las siguientes causas podría estar asociada a este tipo de hematoma? Se ha invertido, ya no hablamos de la causa del efecto, sino del efecto a la causa. El diagnóstico para identificar la posible etiología en esta patología, dándonos 4 opciones de respuesta desde lo anatómico: fractura de la lámina cribosa del hueso etmoides, fractura deprimida de cráneo en región parietal, ruptura de pequeños aneurismas de ramas de arterias cerebrales, trauma con fractura en región mastoidea de hueso temporal. La respuesta correcta: fractura deprimida de cráneo en región parietal. Vamos a analizar el porqué de esta respuesta. La primera opción nos estaba hablando de una fractura en la lámina cribosa del hueso etmoides. Aquí estaría la lámina cribosa del hueso etmoides rodeada, la lámina cribosa aquí, y en el centro de ella la apófisis crista galli, donde se está insertando este tabique de duramadre que corresponde a la hoz del cerebro. Una lesión a nivel de crista galli o lámina cribosa que está sobre la base del cráneo en fosa craneal anterior nos estaría afectando las meninges, produciendo fisuras que van a permitir la salida del líquido cefalorraquídeo por estas cribas, lo que se va a manifestar como una rinoliquia. Sin embargo, no hace referencia a una hematoma de tipo epidural porque aquella arteria que está en el espacio epidural entre hueso y la dura madre no ocupa estas partes de la base del cráneo en fosa craneal anterior. La otra opción, que es la correcta, fractura deprimida de cráneo en región parietal. Aquí estaría la región parietal. ¿Y qué tiene importante esta región? Que va a presentar los surcos para la arteria meningia media, que es esta arteria. La arteria meningia media ocupa el espacio epidural entre el hueso y la dura madre. Por lo tanto, una fractura puede seccionar esta arteria y producir la hemorragia que se va a coleccionar en el espacio epidural entre el hueso y la dura madre, ocasionando el signo de media luna. Por eso le damos la respuesta correcta. La otra respuesta, opción que descartamos, es ruptura de pequeños aneurismas de ramas de arterias cerebrales. ¿Por qué lo descartamos? Porque las arterias cerebrales no están en el espacio epidural, están en el espacio subaracnoideo y son causas de hemorragia subaracnoidea. Es otro tipo de hemorragia intracraneana diferente al epidural. La otra opción que tenemos es trauma con fractura en región mastoidea de hueso temporal. Aquí está la porción mastoidea del hueso temporal. La descartamos porque ahí lo que vamos a encontrar son cavidades neumatizadas que corresponden a las celdillas mastoideas. No vamos a tener allí relación de tipo vascular para generar una hemorragia, excepto en la parte externa, pero estamos hablando de intracraneal. La cuarta pregunta es netamente una pregunta de memoria que nos va a permitir establecer una relación entre una estructura y otra estructura anatómica. ¿Cuál es el foramen de la base del cráneo que permite el acceso a la arteria meningia media a nivel de la fosa craneal media? Nos está preguntando por un tema puntual que es la base del cráneo y la correlación con la arteria meningia media. La respuesta en este caso corresponde al foramen espinoso, también denominado el foramen redondo menor. Para ello hay que recordar que el cráneo tiene fosa craneal anterior, media y posterior. La pregunta es muy puntual. Relación en la fosa craneal media. Eso está indicando que en la fosa craneal media estará aquel foramen por donde va a ingresar esta arteria meningia media. Ahí estaríamos mirando en la fosa media el 1, 2, 3, 4, el 10,
el 9 como forámenes de esta zona. Y es una pregunta de memoria. Aquí tendríamos algunos forámenes de la base del cráneo, la fosa craneal en los que se ubican, media, posterior, anterior y las estructuras que pasan a través de ellos. En este caso, el foramen redondo menor o foramen espinoso que está acá señalado con el número 10 en la fosa craneal media por detrás de este, que es el foramen oval, permite el paso de la arteria meningia media. La quinta pregunta es otra correlación de una mnemotecnia. Recordemos que las mnemotecnias las utilizamos para facilitar el aprendizaje rápido y corto de la anatomía y de otras ciencias. La mnemotecnia viejo abobado, hematoma subdural asegurado se relaciona estructuralmente con. Entonces, nuevamente, una relación, en este caso, de efecto con causa. Tenemos las características del problema para mirar en dónde está la causa. Lesión de arteria meningia media, microhemorragias venosas meningias, oclusión del sistema arterial carotidio interno, ruptura neuroesmática de arteria cerebral. La opción correcta, microhemorragias venosas meningias. Claro, muchas veces escribimos esto mal. Algunas personas dicen viejo abogado, hematoma subdural asegurado. Esa no es la mnemotecnia correcta. A los abogados dejémoslos quietos porque nada tienen que ver con esta caracterización. Lo que está diciendo es que esto es una patología que es muy común o que se presenta en el adulto mayor, y el término abogado porque empieza a expresar conductas o cambios comportamentales, incluso cambios motores que no había presentado antes y que no podríamos relacionar de manera inmediata con una causa, como por ejemplo una intoxicación o un hematoma en reciente. Miremos las opciones. El término, entonces, como les decía, viejo abogado, cambia el patrón comportamental, el lenguaje, se alteran incluso algunas funciones cognitivas, puede llegar a haber incluso en una pérdida en el control de los esfínteres y a generarse dependencia en el adulto mayor. Opciones de respuesta. Estamos preguntando por un hematoma subdural. Este es el hematoma subdural, el que se colecciona entre la dura madre y la aracnoides. Ya habíamos descartado en una pregunta anterior el epidural entre el hueso y la dura madre, asociándolo a una fractura deprimida con compromiso de la arteria meningia media. El hematoma subdural lo vemos aquí en color azul porque es de características venosas. ¿Qué se compromete? Se compromete la microvascularización que vamos a apreciar acá. Este sería todo lo que se ve aquí en azul, la aracnoides, el sistema de microcirculación que va a desembocar en los senos venosos de dura madre. Cuando hay traumatismo subdural, esta microvascularización se rompe generando microhemorragias, es decir, microgota a microgota que no generan un hematoma importante de forma aguda. Estos hematomas no cicatrizan fácil porque aquí prácticamente casi que no hay endotelio. Estos son senos venosos de la dura madre, no tienen característica endotelial, por lo tanto no hay un proceso de reparación, lo que implica que se vayan dando las microhemorragias a lo largo del tiempo. Los hematomas subdurales están precedidos por traumas cranoencefálicos antiguos, 5, 10, 15, hasta 20 años previo al desarrollo de la sintomatología, por eso lo del viejo abogado, porque la sintomatología se puede presentar años después del evento. La otra opción de respuesta era la oclusión del sistema arterial carotidio interno. Aquí vemos la cerebral media, rama de la carótida interna. Lo descartamos porque la lesión de las arterias cerebrales no está asociada a hemorragia subdural, sino subaracnoidea. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes estructuras óseas no se puede valorar a nivel de la fosa craneal media? Ojo con estas preguntas. Tenemos que invertir suficiente tiempo en leer qué es lo que nos están preguntando y no qué es lo que vamos a responder. El no nos está llevando a un patrón de exclusión, donde nosotros tenemos que identificar lo correcto de lo incorrecto o lo incorrecto de lo correcto para poder establecer si vamos a afirmar o en este caso si vamos a negar. A nivel de la fosa craneal media, ¿qué estructura no hay allí? Se presenta como opción la crista Galli, la carótida interna, la fosa hipofisiaria y el peñasco temporal. Una pregunta de conocimiento
anatómico que nos indica que la respuesta es apófisis crista galli. Aquí tenemos la fosa craneal anterior, donde está la apófisis crista galli. Es lo que estamos preguntando, por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Aquí estaríamos a nivel de la fosa craneal media. En la fosa craneal media está el surco para la arteria carótida interna. Descartamos esa respuesta porque lo que estamos preguntando es las estructuras que no hay en fosa media. Y ya dijimos que lo que no hay en fosa media es crista galli, que es de fosa anterior. La otra opción, la fosa hipofisiaria, que está la fosa hipofisiaria también en fosa media. Y estamos preguntando lo que no hay en fosa media. Excluimos esa respuesta y aquí está el peñasco del temporal separando fosa media de fosa posterior. Entonces, mucho ojo con el no o con los excepto. La pregunta número 7 hace referencia. El líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal es un medio de protección del encéfalo localizado entre. Es importante tener en cuenta el uso de siglas y abreviaturas en los exámenes. Usualmente, si la abreviatura o el término se va a repetir varias veces, solo la primera vez se presenta el nombre completo seguido de la abreviatura de la sigla. En adelante solo se presentará la sigla para tenerlo en cuenta. Esta es una pregunta netamente de memoria, ubicando estructuralmente un compartimento. En este caso estaríamos hablando del compartimento denominado espacio subaracnoideo, que es el espacio donde tenemos el líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar que dentro de la bóveda craneal se delimitan los espacios meningios, el espacio epidural, el espacio subdural y subaracnoideo. En este caso, el líquido cefalorraquídeo, hay que recordar, está en el espacio subaracnoideo y ese espacio subaracnoideo está delimitado entre la aracnoides y la pia madre. Entre duramadre, parietal y visceral hay un espacio virtual que cuando se abre es donde se forman los senos venosos de la duramadre. Allí hay sangre venosa, no hay líquido cefalorraquídeo. Entre duramadre, visceral y aracnoides encontraríamos el espacio subdural. Ya habíamos hablado en una pregunta anterior, microcirculación venosa. Entre la pia madre y la corteza cerebral no hay espacio, hay una adherencia a través de la cual penetra la vasculatura de las arterias cerebrales por unas hendiduras llamadas los espacios de Virchow-Robbins. Miremos esquemáticamente. Aquí estaríamos mirando en este número 5 el reborde de la aracnoides. En el número 7 este reborde verde sería el reborde de la pia madre, el espacio subaracnoideo. Aquí está el líquido cefalorraquídeo. Miren ustedes que entre aracnoides y corteza no hay espacio. Entre el número 1, que es la duramadre, y el número 8, que es el cráneo, es el espacio epidural. Entre las dos láminas de duramadre, la 1, que es la parietal, y la 2, que es la visceral, están los senos venosos. Aquí estaríamos mirando de este color azul claro el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, delimitado, como decíamos, entre la aracnoides y la pia madre. La pregunta número 8, nuevamente una pregunta de causa-efecto. La pediculosis en menores de 2 años puede complicarse a meningitis debido a la sobreinfección bacteriana y escoriaciones de cuero cabelludo que pueden diseminarse a la bóveda craneal por medio de. Tenemos una causa, tenemos un efecto, tenemos unos factores de riesgo y tenemos un problema final a través de un medio o una interfase que sería la llegada a la bóveda craneal a partir del cuero cabelludo. Doble causa, doble efecto. Para esta pregunta, que es una pregunta de correlación, simplemente tendríamos que tener en cuenta qué vehículo puede permitir la diseminación de la parte externa en la cabeza, que es el cuero cabelludo, a la parte interna en la bóveda craneal. ¿Y qué hay en la bóveda craneal? Las meninges y el encéfalo. En este caso, el proceso hace referencia a una meningitis. ¿Cuál sería ese vehículo? Ese vehículo serían las venas emisarias. Miremos las otras opciones como lámina cribosa, los linfáticos del escalpo y los senos venosos. ¿Qué hace excluir a estas respuestas? Aquí tendríamos la lámina cribosa, ya habíamos dicho en una pregunta anterior, esta lámina cribosa del etmoides está asociada a la base del cráneo. La vamos descartando de entrada porque aquí no hay relación con cuero cabelludo.
Los linfáticos del cuero cabelludo drenan a la región occipital, a la región retroauricular mastoidea, región parotidia, región cervical. No hay drenaje venoso en el encéfalo y eso es un principio básico de la inmunología. El encéfalo, sistema nervioso central, tiene inmunoprivilegio, son órganos inmunoprivilegiados, por lo tanto allí no se generan drenajes linfáticos. Es una respuesta que se descarta inmediatamente. Este sería el sistema de venas emisarias que comunican el cuero cabelludo con los senos venosos de la dura madre, atravesando precisamente la dura madre. Y este es el vehículo por donde el cual agentes, microbios patógenos pueden, desde un foco en cuero cabelludo, llegar hasta las meninges, que es la pregunta que hemos hecho, por lo tanto, esta es nuestra respuesta correcta. La pregunta número 9. ¿Cuál de los siguientes territorios no está irrigado por ramas de la arteria carótida interna? Una pregunta multipropósito. Primero, una pregunta donde estamos utilizando la palabra no, por lo tanto, nos está haciendo referencia que vamos a buscar una respuesta que sea incorrecta. Con relación al territorio de irrigación de una arteria como la carótida interna, lo que nos indica que nuestro conocimiento anatómico y de irrigación del encéfalo tiene que ser muy completo para saber qué es lo que vamos a seleccionar. Aparecen como opciones el escalpo, la dura madre, la frente y el globo ocular. Hay que recordar que la arteria carótida interna penetra la fosa craneal media a través del conducto coanal carotidio en la porción petrosa del hueso temporal. Por lo tanto, la arteria carótida interna es una arteria de territorios intracraneales. ¿Y qué hay a nivel intracraneal? Tendríamos las meninges y el encéfalo. Opciones de respuesta: escalpo, dura madre, frente y globo ocular. En este caso, la respuesta es la dura madre. Tengamos en cuenta que el encéfalo es tejido nervioso, pero las meninges, como la dura madre, no es tejido nervioso, es tejido conectivo. Y este tejido conectivo depende de otra arteria, que es la arteria meningia media. Y la arteria meningia media a su vez proviene de la arteria maxilar, y la maxilar es una rama terminal, pero de la carótida externa. Estamos excluyendo los territorios de la carótida interna, por eso preguntamos en términos de no, y esta es la respuesta que nos sirve, porque no se va a asociar a carótida interna, sino externa. Sin embargo, el cuero cabelludo, la frente y el globo ocular es contenido en extracraneal. Para ello, miremos esta tabla. La arteria carótida interna da ramas cerebral anterior, cerebral media, comunicante anterior y posterior, que constituyen el polígono cerebral de Willis, la coroidea anterior y la arteria oftálmica. En el caso de la arteria oftálmica, que es la rama terminal de la carótida interna, esta arteria irriga al globo ocular, particularmente su rama terminal es la central de la retina, a la frente y al escalpo a través de unas ramas que se llaman ramas supraorbitar y supratroclear. Miren aquí, esta es la meningia media. Esta arteria viene de la maxilar, aquí está la maxilar dando la meningia media que entra por el foramen espinoso a irrigar la dura madre, siendo la maxilar rama de la carótida externa. Esta es la opción de respuesta porque excluye la carótida interna. La pregunta número 10 es una pregunta de organización. ¿Cuál es el orden correcto de los planos tisulares y los espacios de superficial a profundo hasta llegar a nivel de la corteza cerebral? Importante pregunta, por ejemplo, en neurocirugía, en trauma, para mirar todos los abordajes desde la parte externa hasta la parte interna, siendo el primer elemento de protección el cuero cabelludo, el cráneo constituido por tabla externa, diploide y tabla interna, luego el espacio epidural o extradural entre el cráneo y la dura madre, el espacio subdural entre dura madre y aracnoides, el espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo entre aracnoides y pia madre. Estas preguntas son muy raras, pero podría darse la posibilidad de que ustedes encuentren estos elementos desorganizados señalados con un número para su posterior organización, como lo hicimos en el simulacro. La pregunta número 11, memoria, generalmente con cifras para buscar distribuciones porcentuales o valores. Distribución correcta intracraneal entre tejido encefálico, sangre y líquido cefalorraquídeo en un adulto. Miren, importante, da los 3 parámetros, pero lo ubica en una situación o en un grupo etario que en este caso es el adulto. La distribución correcta es 1400 cc de tejido cerebral, 75 cc de sangre y 75 cc del líquido cefalorraquídeo. Es decir, la relación sangre-LCR es de 1 a 1.
Finalmente, ¿cuál es la complicación más grave de un trauma craneoencefálico en paciente hospitalizado en urgencias? Mucho cuidado con estas preguntas. Aquí va a dar opciones que probablemente todas podrían ser correctas, pero está preguntando la más grave para este evento y lo está llevando a un contexto, a un paciente hospitalizado en urgencias. Si vemos que el paciente ya está hospitalizado en urgencias, significa que el paciente ya ha sido previamente estabilizado. La respuesta correcta es la hipertensión endocraneana. No podríamos hablar de una alteración hemodinámica porque el volumen de sangre que se pierde en una hemorragia intracraneal no es significativo, no es un volumen muy grande. Aquí el problema es la ocupación del espacio y la ocupación del espacio que produce un efecto compresivo a nivel del encéfalo que nos aumenta la presión intracraneana. No podríamos hablar de un infarto cerebral agudo porque esto no sería la complicación inmediata más grave. Y shock hipovolémico definitivamente no, para que haya shock hipovolémico el volumen de sangre perdido tendría que ser muy importante. Agradezco su atención, espero que este video haya sido de utilidad para poder retroalimentar dudas respecto a los elementos de protección del sistema nervioso central. Les habló Guillermo Rivera Cardona Grivera. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.